La templanza estoica, el legado de Takeda Shingen y su relevancia hoy. La templanza como pilar del estoicismo. La templanza es una de las virtudes cardinales del estoicismo, una filosofía que nos enseña a cultivar el autocontrol, la serenidad y la sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad. No es una simple restricción de los impulsos o una frialdad emocional, sino la capacidad de gobernar nuestras reacciones y deseos con inteligencia y moderación. Es el arte de mantenernos firmes en nuestra esencia, sin dejarnos arrastrar por las tormentas del mundo exterior. En un mundo cada vez más acelerado, donde la impulsividad y la gratificación inmediata dominan nuestras acciones, recuperar esta virtud es esencial para encontrar equilibrio y propósito. Vivimos en una era en la que la paciencia es escasa, el ruido constante nubla nuestra mente y la urgencia de responder a cada impulso nos convierte en esclavos de nuestras emociones. El estoicismo, con su llamado a la moderación y al dominio propio, nos ofrece una guía para navegar estas aguas turbulentas con claridad y determinación. Pero, ¿es posible vivir con templanza en una sociedad que premia la inmediatez? ¿Podemos aprender a resistir la atracción de las distracciones constantes, el deseo de respuestas rápidas y la necesidad de gratificación instantánea? La respuesta está en mirar hacia la historia, en observar a aquellos que, a pesar de estar rodeados por el caos, lograron mantener la serenidad y el equilibrio. Si valoras la filosofía estoica y quieres aplicar sus principios en tu vida, suscríbete a nuestro canal Ser Estoico y activa la campanita para seguir explorando juntos las enseñanzas de los grandes líderes y pensadores de la historia. Juntos, podemos recuperar el arte de la templanza y aplicarlo en nuestro día a día para vivir con mayor claridad, equilibrio y propósito. Takeda Shingen y la filosofía estoica. Takeda Shingen fue un daimyo del siglo XVI, cuyas hazañas militares y su liderazgo estratégico han quedado grabados en la historia como ejemplo de disciplina y sabiduría. Conocido por su ingenio en el campo de batalla, Shingen no solo se destacó por su habilidad para orquestar estrategias militares complejas, sino también por su inquebrantable autocontrol y su capacidad para mantener la serenidad en medio de la adversidad. En una época marcada por constantes conflictos y traiciones, cuando el poder a menudo se ganaba mediante la fuerza bruta y la impulsividad, Takeda Shingen optó por un camino diferente. Su liderazgo se sustentaba en el cultivo de la templanza, una virtud que encarna el verdadero espíritu estoico. El estoicismo, esa filosofía que nos enseña a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro alcance, se convirtió en un pilar fundamental en su forma de gobernar. Esta comprensión le permitió a Shingen adoptar una postura racional y serena, enfocándose únicamente en lo que estaba en su control. En lugar de ceder a la ira, la desesperación o el miedo, se dedicó a analizar cada situación con una claridad que pocos podían igualar. Su mente, disciplinada y centrada, le permitía responder a los embates de la guerra con una estrategia pensada y medida. De esta forma, no solo mantenía el orden dentro de sus filas, sino que también ganaba el respeto de aquellos que lo seguían, pues veían en él a un líder que no se dejaba arrastrar por las emociones, sino que guiaba sus decisiones con la fría lógica de un verdadero estoico. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera fuerza radica en la capacidad de aceptar lo que no podemos cambiar y de actuar con virtud en aquello que sí está en nuestras manos. Takeda Shingen aplicó este principio de manera magistral, en medio de conflictos y traiciones, en momentos en que la mayoría de los líderes sucumbiría a la desesperación o a la venganza, él se mantuvo firme, recordando que el control interno es la clave para transformar cualquier adversidad en una oportunidad. Esta mentalidad no solo fortaleció su posición militar, sino que también le permitió construir un legado de estabilidad y honor en un periodo turbulento. Esta visión del control interno y la templanza no es solo una lección para los estrategas o para quienes están en posiciones de poder. Es una enseñanza universal que nos recuerda que, ante cualquier dificultad, lo esencial es mantener la calma y actuar con integridad. Así, cada desafío se transforma en una oportunidad para crecer y fortalecernos. En resumen, Takeda Shingen no solo fue un brillante estratega militar, sino también un practicante de la sabiduría estoica que supo aplicar los principios del autocontrol y la serenidad en su vida y en su gobierno.
Su ejemplo nos anima a cultivar en nosotros mismos la capacidad de responder a la adversidad con ecuanimidad y a enfocarnos en lo que verdaderamente podemos cambiar. Autocontrol, la fortaleza de un líder. Uno de los aspectos más notables de Takeda Shingen fue su capacidad para mantener la calma en medio del caos. En tiempos de guerra, cuando otros líderes tomaban decisiones precipitadas impulsadas por la emoción, él se destacaba por mantener la cabeza fría y analizar cada movimiento con lógica y paciencia. Este dominio interno le permitía tomar decisiones estratégicas y bien fundamentadas, a pesar de las tensiones y el peligro constante. El estoicismo nos recuerda que las emociones no deben dominar nuestras acciones. Quien se deja llevar por la ira o la euforia se convierte en esclavo de sus impulsos, perdiendo la claridad necesaria para actuar con sabiduría. Shingen, en contraste, cultivó el autocontrol de manera intencional, entendiendo que la verdadera fuerza reside en la capacidad de gobernar nuestros sentimientos. Esta actitud le permitió ganarse la confianza de sus soldados y asegurar la estabilidad de su gobierno, creando un ambiente de orden y respeto incluso en los momentos más críticos. Recuerda que el verdadero liderazgo comienza con el dominio de uno mismo. Al adoptar la templanza y el autocontrol, no solo transformamos nuestra manera de enfrentar los desafíos, sino que también nos convertimos en un ejemplo a seguir para quienes nos rodean, inspirándolos a actuar con claridad y sensatez en cada situación. Serenidad mental, la clave para enfrentar la adversidad. La serenidad mental es una de las piedras angulares del estoicismo, una virtud que trasciende el tiempo y las culturas para recordarnos que la verdadera fortaleza no reside en la agresión ni en la fuerza bruta, sino en la capacidad de mantener la calma incluso en los momentos más turbulentos. Los antiguos estoicos, desde Séneca hasta Marco Aurelio, sostenían que la mente debe ser como un lago en calma, inmutable ante las tempestades que puedan agitar sus aguas. Takeda Shingen, un líder destacado del Japón feudal, encarnó esta virtud con maestría. En un mundo marcado por conflictos y traiciones, Shingen se distinguió por su habilidad para enfrentar la adversidad sin sucumbir al pánico ni a la impulsividad. Cuando se encontraba en desventaja en el campo de batalla o ante situaciones que parecían insuperables, no se dejaba llevar por la desesperación. En cambio, se detenía, observaba con detenimiento y analizaba cada circunstancia con una claridad que solo puede surgir de una mente serena. En la sociedad actual, inundada por un flujo constante de información, notificaciones y estímulos, la serenidad mental se ha convertido en un recurso aún más valioso. Vivimos en una era donde el ruido y las distracciones son omnipresentes y donde la ansiedad y el estrés se han vuelto parte de la rutina diaria. Sin embargo, la esencia del estoicismo nos invita a contrarrestar este frenesí con la práctica del desapego y la introspección. Mediante la meditación, la reflexión consciente y la atención plena, podemos aprender a apagar ese ruido interno y externo, encontrando un espacio de calma en el que tomar decisiones con claridad. Resiliencia, superar la adversidad con fortaleza interior. Tomemos como ejemplo a Takeda Shingen, un líder que personificó esta virtud en un contexto histórico extremadamente desafiante. A lo largo de su vida, enfrentó innumerables obstáculos, desde derrotas militares hasta traiciones de sus aliados más cercanos. Sin embargo, nunca permitió que esas dificultades lo definieran o lo destruyeran. Cada revés se convirtió en una oportunidad para aprender, mejorar y fortalecer su carácter. En lugar de rendirse ante los obstáculos, Shingen los abordó con una mentalidad estoica, sabiendo que su verdadera fuerza residía en su habilidad para recuperarse y adaptarse, no en evitar las dificultades. Lecciones de resiliencia en la vida de Shingen. Shingen no solo era un estratega militar hábil, sino también un líder que entendía que los fracasos no eran algo a temer, sino a aceptar. Por ejemplo, después de una derrota importante en el campo de batalla, donde perdió a un número significativo de sus hombres, en vez de sumirse en el desánimo o culpar a los demás, se dedicó a analizar sus errores. Reconoció sus fallos y ajustó sus tácticas. En lugar de lamentarse por lo perdido, buscó lo que podía aprender de esa experiencia para que en el futuro no repitiera los mismos errores. Este tipo de resiliencia no se limita a los conflictos bélicos, sino que también tiene una aplicación directa en nuestra vida diaria.
Todos enfrentamos desafíos que parecen insuperables, ya sea en nuestra vida profesional, en las relaciones personales o en el ámbito de la salud. Lo que define a aquellos que prevalecen no es la ausencia de adversidad, sino su capacidad para encontrar la fortaleza interior para seguir adelante. La resiliencia estoica, ver los obstáculos como oportunidades. El filósofo Epicteto enseñó que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. En otras palabras, nuestra respuesta ante la adversidad tiene un poder mucho mayor que el desafío mismo. Esta perspectiva estoica nos invita a cambiar la manera en que vemos las dificultades. En lugar de verlas como amenazas a nuestra felicidad o estabilidad, podemos aprender a verlas como oportunidades de crecimiento. La resiliencia es, en última instancia, la habilidad de no rendirse. Es la capacidad de seguir avanzando, aunque el camino esté lleno de piedras. Al igual que Singen, podemos convertir nuestros fracasos en lecciones, nuestras pérdidas en oportunidades de crecimiento y nuestras dificultades en pruebas de nuestra fuerza interior. ¿Cómo cultivar la resiliencia estoica en la vida diaria? La resiliencia no es algo que aparece de forma espontánea en el momento de la adversidad, sino que es una cualidad que se cultiva a lo largo del tiempo. Para integrar la resiliencia estoica en nuestra vida cotidiana, podemos seguir algunos principios clave. Aceptar lo que no podemos cambiar. En muchas ocasiones, las dificultades que enfrentamos están fuera de nuestro control. El clima, las acciones de otras personas, los eventos inesperados, todos estos factores son ajenos a nuestra voluntad. Sin embargo, lo que sí está en nuestro poder es nuestra respuesta emocional y nuestra actitud frente a esas situaciones. La aceptación estoica nos permite hacer frente a la adversidad con serenidad, en lugar de perder nuestra energía en lo que no podemos influir. Ver los obstáculos como oportunidades. Cada dificultad en la vida puede enseñarnos algo valioso si estamos dispuestos a aprender de ella. Al igual que Singen, cuando nos enfrentamos a un desafío, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar este obstáculo para mejorar? Esta mentalidad no solo nos ayuda a superar las dificultades, sino que también transforma cada adversidad en una oportunidad de crecimiento. Fortalecer la mentalidad positiva. Aunque el estoicismo es una filosofía de aceptación de la realidad tal como es, también nos invita a cultivar una mentalidad fuerte y positiva. La resiliencia se nutre de la confianza en nuestra capacidad para superar las dificultades. Practicar el pensamiento positivo no significa ignorar los problemas, sino elegir enfrentar cada situación con la certeza de que tenemos las herramientas necesarias para afrontarla. El desapego emocional. Los estoicos nos enseñan a no aferrarnos a lo que perdemos, sino a aceptar que la vida está llena de cambios. El desapego no significa no sentir, sino aprender a no depender emocionalmente de las circunstancias externas. Al desarrollar este desapego, nos volvemos más fuertes ante la adversidad, ya que nuestra paz interior no depende de los altibajos de la vida. Aplicación de la templanza estoica en la vida moderna. La vida de Takeda Shenyan nos deja lecciones valiosas sobre cómo aplicar la templanza estoica en nuestra propia realidad. En un mundo donde las distracciones son constantes y las emociones suelen dominar nuestras decisiones, cultivar la disciplina mental y emocional se convierte en una necesidad. Sin esta capacidad de autocontrol y claridad, es fácil caer en la reactividad, el estrés y la insatisfacción. El estoicismo nos brinda herramientas para vivir con mayor serenidad, centrándonos en lo que realmente importa y dejando de lado lo que está fuera de nuestro control. Aquí algunas claves fundamentales para integrar la templanza en nuestra vida diaria. 1. Autocontrol, dominar nuestras emociones. La ira, la ansiedad y la impulsividad pueden llevarnos a tomar decisiones de las que después nos arrepentimos. Los estoicos enseñaban que no debemos negar nuestras emociones, pero sí aprender a manejarlas con inteligencia. El gran filósofo Séneca decía: la ira, si no se controla, es más destructiva que la espada del enemigo. Takeda Shingen comprendió esta verdad. En el fragor de la guerra, no podía darse el lujo de actuar desde la emoción. Sabía que cada decisión debía tomarse con claridad y estrategia. No importaba cuán provocador fuera su enemigo, él mantenía su compostura.
Nosotros, en nuestra vida diaria, también enfrentamos momentos de tensión. Un malentendido en el trabajo, una discusión con un ser querido o un obstáculo inesperado pueden desatar emociones intensas. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿estoy reaccionando con ira porque me siento atacado o herido? ¿Realmente esta situación amerita mi enfado o ansiedad? ¿Qué ganaría si en lugar de reaccionar, respiro hondo y elijo una respuesta más serena? Cuando practicamos el autocontrol, dejamos de ser esclavos de nuestras emociones y empezamos a actuar desde la razón. Esta habilidad es una de las más poderosas que podemos desarrollar para alcanzar la verdadera libertad. 2. Serenidad mental, aceptar lo que no podemos controlar. Gran parte del sufrimiento humano proviene de la resistencia a aceptar la realidad. Queremos que las cosas sean de una forma específica y sufrimos cuando no lo son. El estoicismo nos enseña que la clave de la paz mental está en hacer una clara distinción entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Epicteto, otro gran filósofo estoico, decía: no es lo que te sucede lo que te perturba, sino la opinión que tienes sobre ello. Takeda Shingen comprendió este principio a la perfección. Como daimyo, sabía que no podía evitar las traiciones, los cambios en el campo de batalla o la actitud de sus enemigos. Pero en lugar de obsesionarse con lo que no dependía de él, enfocaba toda su energía en lo que sí podía controlar, su estrategia, su preparación y su mentalidad. Hoy en día, vivimos en una era de incertidumbre. Queremos estabilidad, pero el mundo cambia constantemente. Nos preocupamos por el futuro, por la opinión de los demás, por cosas que están completamente fuera de nuestro control. En vez de dejarnos arrastrar por la ansiedad, debemos preguntarnos: ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, entonces actúo con determinación. Si la respuesta es no, entonces dejo de preocuparme y acepto la situación con serenidad. Cuando aplicamos este principio, liberamos una gran cantidad de energía mental y emocional. En lugar de desperdiciar nuestra fuerza en la preocupación, la usamos para fortalecer nuestra vida de manera real y efectiva. 3. Resiliencia, aprender de la adversidad. El estoicismo nos enseña que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. No hay fracaso, solo aprendizaje. Takeda Shingen, como cualquier líder en tiempos de guerra, enfrentó derrotas y dificultades. Pero en vez de verlas como fracasos definitivos, las utilizó para mejorar sus estrategias, adaptarse y fortalecerse. Marco Aurelio, el gran emperador filósofo, expresó este concepto con claridad. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En otras palabras, los problemas no nos detienen, nos enseñan a avanzar de una manera más sabia y fuerte. Imagina que tienes un objetivo importante en tu vida, puede ser mejorar tu carrera, fortalecer tu disciplina o alcanzar un nuevo nivel de conocimiento. En el camino, inevitablemente encontrarás dificultades. Gente que no cree en ti. Errores que te harán dudar de ti mismo. Fracasos que parecerán definitivos. Pero si adoptas una mentalidad estoica, cada uno de estos desafíos se convierte en una oportunidad para mejorar. Cada caída es una lección. Cada obstáculo, una prueba de tu fortaleza. La clave es nunca rendirse ante la adversidad, sino utilizarla como un trampolín para crecer. Conclusión: el poder de la templanza en nuestra vida. Takeda Shingen encarnó los principios del estoicismo sin haber sido un filósofo griego ni romano. Su autocontrol, serenidad mental y resiliencia lo convirtieron en un líder excepcional cuyo legado sigue inspirando a generaciones. Hoy, en un mundo lleno de distracciones, impulsos y caos, la templanza estoica nos ofrece un camino hacia la estabilidad y la fortaleza interior. No se trata de reprimir nuestras emociones, sino de comprenderlas, dominarlas y dirigirlas con sabiduría. La verdadera fortaleza no radica en el poder externo ni en la imposición de la voluntad sobre los demás, sino en la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Shingen lo sabía, su éxito no dependía de la violencia impulsiva, sino de la disciplina, la paciencia y la estrategia.
De la misma manera, en nuestra vida cotidiana, las victorias no se consiguen a través de la reactividad emocional, sino mediante la claridad mental y el control de nuestras acciones. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos decidir cómo responder. La templanza nos ayuda a evitar el sufrimiento innecesario, a enfrentar las dificultades con ecuanimidad y a vivir con mayor propósito. Si deseas seguir profundizando en estos temas y aprender cómo aplicar el estoicismo en tu vida diaria, suscríbete a Ser Estoico y únete a nuestra comunidad de buscadores de la sabiduría práctica. Juntos, exploraremos las enseñanzas de los grandes pensadores y líderes de la historia para inspirarnos y crecer en nuestro camino hacia la excelencia personal. Recuerda, la verdadera fuerza reside en el control interno, en la capacidad de transformar nuestras emociones en acciones meditadas y virtuosas. La templanza estoica no es una renuncia a sentir, sino una invitación a vivir con mayor conciencia y equilibrio. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las valiosas lecciones del estoicismo y cómo estas enseñanzas atemporales pueden iluminar nuestro camino en el mundo moderno. Hasta pronto.